Esta ha sido una semana muy movida en lo que al tema judicial se refiere. En lo que fue el segundo juicio por la misma materia, el primero fue anulado, Daniel Urresti fue condenado a 12 años de prisión por ser coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos. ¿De qué se trata este caso que sucedió hace muchos años y cuáles son los detalles de la sentencia? Todo nos lo cuenta Dayana Ciesa. La tercera Sala Penal Nacional, impartiendo justicia a nombre del Estado peruano y resolviendo el conflicto jurídico falla, condenando a Daniel Belisario Urresti Helera como coautor de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato. En consecuencia, se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario. Pueden descansar en paz. Un revés judicial para Daniel Urresti, que cierra un doloroso capítulo para los hermanos Bustíos Patiño. La justicia se ha reivindicado con nosotros porque fue una búsqueda incansable de justicia desde el asesinato de mi padre, aquel nefasto 24 de noviembre de 1988, ¿no? Después de 35 años de la muerte de su padre, 10 años y 2 juicios largos y engorrosos, los hijos del periodista yacuchano Hugo Bustíos vieron esta semana cómo la tercera sala liquidadora transitoria de la Corte Superior condenó al exministro, excongresista, excandidato presidencial, excandidato a la alcaldía de Lima y general del Ejército en retiro, Daniel Urresti Helera, por ser el coautor del asesinato en contra de su padre. En tal virtud, le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva, que computada desde el 12 de abril de 1923, vencerá el 11 de abril del año 2033. Esa conclusión que hacen los miembros del colegiado es totalmente absurda. ¿Por qué? Primero, la única testigo que dice que supuestamente reconoció a mi patrocinado disparando a Hugo Bustíos Saavedra es Isabel Rodríguez Chipana, lo cual es totalmente ilógico porque un testigo, lo que diga un testigo en juicio se tiene que corroborar de elementos periféricos y eso no ha existido acá. Por 8 horas, el general Urresti escuchó junto a su esposa cómo los magistrados, en base a testimonios y nuevas pruebas, hilaban por segunda vez esta enrevesada historia que se tejió en Guanta en 1988. El fallo de esta semana es el resultado del segundo juicio al que Urresti es sometido por este caso. En el primer proceso, el general fue absuelto en el 2018. Ahora sí, estoy libre. Ahora sí, estoy listo para ser el alcalde de Lima. 5 años después, en este nuevo proceso en su contra, la situación fue diferente. Tras la lectura de sentencia, se despidió de su esposa, de su hija y se puso en manos de las autoridades. Cumple su condena desde el viernes en el penal Castro Castro, uno de los más hacinados del país. Por eso su defensa inicialmente anunció que pediría el cambio de penal. Ahora dice que no será necesario. Está bien físicamente, está bien anímicamente, como él mismo me expresó. Doctor, me dijo, yo he sido preparado para ser prisionero de guerra. Entonces, yo estoy preparado para esto. Esta historia judicial empieza en 1991, cuando en Guanta se denunció al teniente coronel del ejército Víctor Vera Hernández y al mayor Amador Vidal Sanbento por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y lesiones graves por el ataque al periodista Hugo Bustíos, empresario, bachiller en Derecho y corresponsal de la revista Caretas, y su colega Eduardo Rojas, mientras intentaban cubrir un atentado. Pero en 1993, el Poder Judicial de Guanta dispuso el archivamiento. Años después, el caso fue reabierto y se continuó con las investigaciones. Quien lo acusa primero es su compañero de armas, el señor Sanbento. Dice que Urresti le confesó que había asesinado a Bustíos, ¿no? Y Edgardo Montoya afirma de que Urresti ha salido del cuartel aquel día. Entonces, entre las horas y el tiempo coincide
y la testigo lo coloca en el lugar de los hechos. Margarita Patiño, esposa de Bustíos, esperó por años este fallo judicial condenatorio. Desde aquel día que recogió los pedazos del cuerpo de su esposo para enterrarlo y guardó lo que quedaba de su ropa, su cámara de fotos y cobijó con amor cada una de las pertenencias de su esposo. Envolvió los malos recuerdos y esperó llegar algún día a los culpables. Ella murió hace 4 años. La vida se ensaña tanto conmigo y con mi familia. ¿Por qué? ¿Qué debo? ¿Qué hay? No sé. Ella quería hallar justicia porque ella no concebía de que mi padre, luego de haber sido asesinado y luego de que nuestro proyecto de vida se fuera por un abismo, quedara como si nada hubiese pasado. Eso hay que vivirlo en carne propia para entender la magnitud del dolor y la magnitud del clamor. Recién en el 2013, la Fiscalía formaliza la denuncia contra Urresti. El Poder Judicial abre proceso y el caso fue derivado a Lima. Al general se le imputaba la autoría inmediata del crimen, pero él siempre lo negó. Yo soy totalmente inocente. Mis manos están limpias de sangre. Jamás he hecho nada. 2 testimonios han sido claves en este segundo nuevo juicio que se inició en el 2020, porque la Corte Suprema decidió anular el proceso en el que se absolvía a Urresti y volver todo a foja cero por considerar que hubo irregularidades. Se abusó de mi doctor. Yo cómo me voy a olvidar de este señor que a mí me ha violado. Isabel Rodríguez Chipana es la testigo que vivía muy cerca de la zona en la que asesinaron a Bustíos y aseguró por años haber reconocido a Daniel Urresti como parte del grupo de militares que disparó al periodista. Pero durante el primer juicio, el general desbarató su testimonio. Yo estaba cerca a usted, señor Urresti. Ahora me vas a decir que soy terruca, que soy mentirosa. Usted es lo que miente. Usted ha sido de la fuerza local. La gente que está allá dice que se reunían en su casa. Usted era parte del mando local, usted ha participado en asesinatos. La sala consideró en el 2018 que el testimonio de Rodríguez Chipana no tenía contundencia, pues no existía certeza de que Urresti haya estado en el lugar de los hechos y finalmente lo absuelven. Isabel Rodríguez Chipana además denunció que Daniel Urresti la violó 2 veces, días después del asesinato de 1988. Esta denuncia tampoco prosperó por falta de elementos. Durante esos 20 años, mi nombre jamás apareció, ni como testigo, de ninguna manera. O sea, jamás apareció mi nombre. Nunca. Pero existe otro personaje clave en esta historia. Jesús Gálvez, un testigo que en el 2021, es decir, ya en este nuevo proceso contra Urresti, reveló que le ofrecieron $5,000 y una operación de la vista a cambio de que no testifique en contra del general. El hombre que le hizo el ofrecimiento fue un emisario del mismo Urresti, según como se presentó el sujeto que llegó de Lima hasta Ayacucho en busca de Jesús Gálvez. Me llama ofreciéndome conversar, pero que era secreto. Él dijo, son 10,000 soles de la nada, se va a recibir. Prácticamente es un regalo de que te van a dar de la nada. Una vez acéptalo. Jesús Gálvez ya en el 2018 había declarado en contra de Daniel Urresti y lo denunció además por haberlo torturado en el cuartel de Castropampa, apenas días después del asesinato de Bustíos. Por ello, su testimonio esta vez era fundamental, porque corroboraba gran parte de lo dicho por Isabel Rodríguez Chipana sobre el año de la construcción del muro del cuartel y la participación de los campesinos en estas obras. Información relevante porque demostraba que Rodríguez Chipana sí conocía de cerca a los militares y por tanto a Urresti, debido a los trabajos que ella y sus vecinos hicieron en el cuartel. Yo saco mi conclusión de que el señor Urresti sabe en su conciencia muy bien
de que me ha torturado, me ha maltratado, entonces él está ofreciéndome pagarme, como dijo el señor Serapio Cárdenas, ese sencillo para taparme la boca, pero yo no me voy a quedar, yo voy a seguir para adelante. Según Jesús Gálvez, fue Serapio Cárdenas, el testigo de Daniel Urresti en el juicio, quien lo buscó en varias oportunidades para hacerle estos ofrecimientos con el fin de silenciarlo. Entonces, Gálvez lo grabó para registrar la propuesta que traía de parte de la gente de Urresti de comprar su versión. Estos audios fueron presentados por este programa en enero del 2021. Para ese silencio, tú tienes que poner tu precio. Precio, como te digo, Jesús, ¿por qué no conversas con el hombre? Conversa nomás. Ya te estoy diciendo, claro, ya 3 o 4 personas acá de quién era para qué nieto, y ya han conversado. Ya le han sacado sus sencillos, todo. Le han dado, creo, le han dicho, le han dado una parte, por si no puede 5, ¿no? Le han dado $2,000 o $3,000 le han dado. Y en última citación que no vas, antes depositan a tu cuenta. Así, algo así, más o menos me dejó entender. Pero sería conversar con el amigo que ha venido de Lima con su brazo derecho de Urresti. Gálvez decidió también recibir al emisario de Urresti que llegó de Lima y lo graba, no solo con su celular, sino también con una cámara de video. Como motivo, $5,000. Y si que te operen la vista, que te operen en Lima, que es mejor que acá en Ayacucho, más garantía. Porque en Lima ibas a especializar y están más preparados. Ahora desde la cárcel, Daniel Urresti asegura una vez más ser inocente y dice seguirá dando batalla en el Poder Judicial. Cuando esto sea revisado por la Corte Suprema de Justicia, nos van a dar la razón y se va a resarcir el daño que se le ha generado a mi patrocinador. Han hecho oídos sordos. Un largo proceso en el sistema judicial que cierra brechas del pasado en 3 adultos que en 1988 eran apenas unos niños, quienes guardaron el recuerdo intacto de su padre, pero también de lo ocurrido en esas pampas de su hermosa tierra, de la que prefieren no irse nunca, a pesar de lo vivido. Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto. Nosotros como familia, eso de veras que nos reconforta, y eso es en honor a la memoria de mis padres. De rodillas hechas llagas que se postra al tirano. De rodillas hechas llagas que se postra al tirano. Como se dice en la nota, la defensa del señor Daniel Urresti espera que una nulidad revierta este fallo. Mientras tanto, seguirá en prisión, está en Castro y dice que él puede soportar eso porque ha sido preparado para ser prisionero de guerra. Hugo Bustillos fue asesinado y la familia merece que se resuelva finalmente este caso que ha demorado tanto. Esperaremos que la última decisión de la justicia no demore más.